Durante el siglo XIX y una gran parte del siglo XX en el Perú, la psicología no constituía una disciplina independiente, sino que se desarrollaba como una extensión de la filosofía. Estas dos disciplinas en el pasado conformaban una unidad. Filósofos como Descartes, John Locke y Santo Tomás de Aquino ya reflexionaban sobre la mente, el alma, la experiencia y el comportamiento humano. En 1879, en la ciudad de Leipzig, Alemania, sucede algo que actualmente denominamos el inicio de la psicología científica, pues Wilhelm Wundt crea un laboratorio de psicología experimental que marcaría el inicio de la separación de la psicología con la filosofía. Pero como bien sabemos, todo este proceso en el Perú llega con algunos años de retraso. De hecho, algunos personajes relevantes como Honorio Delgado o el extranjero en el Perú, Walter Blumenfeld, comienzan a tomar algunas ideas de psicólogos norteamericanos y europeos, introduciendo de manera muy pausada a la psicología como disciplina que comenzaba a independizarse de la filosofía. En el Perú, en las dos primeras décadas del siglo XX, esto sirvió como base para que la psicología comenzara a desarrollarse como una ciencia independiente, desligándose de manera lenta de la filosofía y logrando tener una mayor importancia en el país, incluso hasta la actualidad. Entre los años 1919 a 1930, en el oncenio de Augusto Leguía, conocido como la Patria Nueva, creó un contexto de modernización estatal que impulsó la renovación intelectual en el Perú. Este ambiente favoreció que disciplinas como la psicología iniciaran un proceso de emancipación de los paradigmas filosóficos decimonónicos. El panorama inicial de la psicología era precario, estaba subsumida en las facultades de filosofía y letras con una enseñanza puramente especulativa, influenciada por un positivismo en declive y carente por completo de un enfoque experimental. En este escenario, Honorio Delgado emergió como la figura central para transformar la psicología peruana en una ciencia moderna. En la primera mitad de la década de 1920, Delgado actuó como el principal puente intelectual con Europa. Como seguidor de Sigmund Freud y su correspondencia directa con él, lo convirtieron en un pionero en la difusión del psicoanálisis a nivel continental. En ese momento, vio en esta teoría un método prometedor para explorar el inconsciente y modernizar el estudio de la psique. Pero años después, Delgado se distanció paulatinamente del psicoanálisis freudiano ortodoxo, argumentando en contra de su dogmatismo. Esta ruptura no significó un abandono de la psicología científica, sino que demostró su madurez y rigor como pensador independiente. Tras su distanciamiento de Freud, Delgado no se limitó a criticar, sino que construyó una propuesta integral. Para ello, volcó su atención hacia otras escuelas europeas que consideraba más equilibradas y científicas, integrando aportes de la Gestalt, la fenomenología y la psicología individual de Alfred Adler. El legado perdurable de Delgado fue la fundación de un humanismo científico. Propuso una visión integradora donde el rigor metodológico no anulaba la complejidad espiritual y social del ser humano. Su esfuerzo fue crear una psicología a la vez moderna y profundamente humanista que correspondiera a las necesidades del individuo en el contexto sociocultural peruano. Al iniciarse la década de los años 30, la enseñanza de la psicología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos seguía dominada por una orientación espiritualista, liderada por Alejandro Deusto. Elegido como rector de San Marcos a José Antonio Encinas, en 1931, él puso en marcha los ideales de la reforma universitaria y los modernos conceptos de educación superior. En los planes de renovación se quiere establecer un instituto de psicología, pero fue interrumpida en 1932 cuando el gobierno de Sánchez Cerro decretó en receso de San Marcos y la destitución de sus autoridades que perduró hasta mediados de 1935. En realidad, la inquietud por renovar y ampliar la enseñanza de psicología venía desde años atrás, con el doctor Humberto Borja García, que en 1925 solicita al Consejo de Facultad adquirir un laboratorio de psicología experimental, solicitud que termina en 1935 con la cátedra de psicología y con la contratación del psicólogo alemán Walter Blumenfeld para dirigir la nueva cátedra. En noviembre de ese mismo año se inauguró el Instituto de Psicología Experimental a cargo de su dirección. Sin embargo, con el desconocimiento de la investigación científica y bajo la supervisión de Honorio Delgado, en 1939 la cátedra de Psicología Experimental fue proscrita del currículo de la Facultad de Letras y fue clausurado el instituto. A pesar de que Blumenfeld fue separado de la Facultad de Letras, el decano de la Facultad de Ciencias solicitó la transferencia de la cátedra de Psicología Experimental a su facultad y nombró a Blumenfeld para dirigir la cátedra. En el año de 1941 se crea el Instituto Psicopedagógico Nacional IPN, con Walter Blumenfeld como figura central.
Posteriormente, en el 1945, Reinaldo Alarcón, uno de los referentes de la psicología en el Perú, ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a la Facultad de Letras en la especialidad de Filosofía. Ya en la universidad, Reinaldo Alarcón colabora con el Dr. Blumenfeld en el naciente Instituto Psicopedagógico Nacional, interviniendo en las investigaciones psicométricas, las cuales se publicarán en el boletín entre los años de 1945 y 1947. En el 1946, Blumenfeld regresó a la Facultad de Letras a dictar cátedra de Psicología Experimental por la promulgación del nuevo estatuto universitario, que produjo cambios en el plan de estudios de la facultad. Y ese mismo año publicó la primera obra de su edición, Introducción a la Psicología Experimental. 2 años después, en el 1948, publica el artículo Las tendencias de la introversión y la extroversión en la juventud peruana, basado en el inventario de la personalidad de Bernd Reuter, fortaleciendo la psicometría. En el 1950, el impulso educativo también se fortaleció con la creación de departamentos psicopedagógicos en las escuelas de Lima, expandiéndose a la aplicación de la psicología al sector educativo. La psicología contribuyó a la modernización del pensamiento peruano, alejándose de ideas como la frenología y el positivismo especulativo. Ayudó a sentar las bases para una visión más científica del ser humano, aunque aún con fuerte influencia filosófica y espiritualista en algunos ámbitos. Podemos decir que entre 1900 e inicios de 1950, la psicología influyó en los peruanos principalmente a través de la modernización educativa con test y medición de capacidades, el incipiente desarrollo clínico y psiquiátrico, la aplicación práctica en áreas como tránsito y selección de personal, la institucionalización académica que permitió su posterior profesionalización. Aunque aún no era una disciplina masiva o ampliamente reconocida, sentó las bases para el desarrollo de la psicología científica y aplicada en el Perú a partir de la segunda mitad del siglo XX.